Programa recreativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. El crimen deja secuelas en el corazón de los afectados. No hay dolor que pueda repararse ante la pérdida de un ser querido en manos de la violencia. A los familiares se le hace casi imposible olvidar toda acción generada por el dolor. Es posible sanar la herida que deja la violencia. Se puede olvidar y también perdonar. Hoy, a través de 5 historias marcadas por la criminalidad, haremos un llamado a sanar toda rabia e impotencia. Se puede lograr la indulgencia. En Venezuela clamamos por una sociedad del perdón. Hace 7 años murió asesinado mi único hijo y bueno, por supuesto que es un proceso interno difícil, largo, ¿sabes? Porque yo pienso que la muerte de un hijo no se supera, sino que tú vas como aprendiendo a vivir con lo que te pasó. Esto para nosotros fue lo más fuerte, pues, porque Hernando para nosotros era el consentido de la familia, era el alma de la familia, él siempre se ha pasado sonriendo, alegre, entonces de verdad que fue duro. Para mí fue bastante como que sublime saber que con mi hermano lo acaban de balacear y está entre la vida y la muerte. Mi sentimiento, de verdad, y lo digo de todo corazón, es de perdón. Yo lo que quisiera es ver de verdaderamente en este país una reconciliación. Yo pienso que perdonar no es una decisión, sino que es un don y que muchas personas la tienen. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. La violencia nos revela lo peor de cada ser humano. Por un lado, una persona no le tiene aprecio a la vida y descarga su ira frente al otro. A los dolientes se le genera un dolor que se va transformando en una carga llena de impotencia. Nuestros periodistas nos explican la situación que vive nuestra sociedad, cómo nos convertimos en la capital de la violencia. Creo que han sido varias las razones por las cuales Venezuela se ha convertido en una de las sociedades más violentas del mundo. Pero creo también que esas razones no solamente tienen 18 años, creo que esas razones vienen de mucho más atrás. Y creo que los cimientos de esas causas radican en la discriminación social o en las diferencias de clases sociales. Y me voy a referir puntualmente al rechazo que muchas veces las clases privilegiadas tuvieron sobre las clases más deprimidas. Hay 2 elementos claves que me gustaría tratar en este punto. Uno, el verbo de agresividad, un verbo violento que se ha instaurado en la sociedad venezolana y eso lamentablemente ha calado en la psiquis de la sociedad. Además, la orfandad de la justicia. Ya la gente no se ve atendida desde el punto de vista de la justicia y lamentablemente busca la manera de llegar a escucharse cometiendo actos delictivos. Por eso nuestra sociedad se ha vuelto violenta y nosotros tenemos que trabajar para rescatarla de ese hervidero violento donde está sumido. Además, en Venezuela se vive el luto de perder a los hijos, familiares y amigos que se van por culpa de otros. En Venezuela experimentamos una baja en el estatus profesional y económico por culpa de otros. Y esto suma dolor a la familia venezolana. En Venezuela debemos conformarnos
con que en otros países nos vean como una sociedad de ciudadanos incómodos. En Venezuela no nos han permitido construir un país sensato y solvente. En Venezuela, el agresor es quien se impone. Y todo esto conforma un cuadro de depredación y un cuadro de violencia. El sacerdote Josías Cocal nos dirá cuál es su visión de Venezuela y la del ciudadano. Bueno, no sé si comenzamos por Venezuela o por venezolano. Creo que comenzamos por venezolano, porque llevo aquí 19 años y los recuerdos que tengo de estos 19 años es esa amabilidad, esa cercanía, gente que saluda cuando entra en una camioneta, gente que se encuentra en la calle y hablan como si se hubieran conocido en toda la vida. Yo tengo más que amigos, familias en Venezuela. Venezuela, somos los que componemos Venezuela. Somos nosotros, el rostro de cada uno de los venezolanos, el gesto de cada uno de los venezolanos es lo que define lo que podríamos llamar Venezuela. El señor Eduardo Guinán es el testimonio vivo de cómo la reconciliación puede ser el puente para el desarrollo de un país. El señor Guinán nos deja ver cómo la forma de pensar en Venezuela nos divide socialmente. La marcha había sido como todas las marchas, totalmente pacífica, totalmente pacífica. Es decir, absolutamente, sino de repente pues comenzó, como digo, a acercarse con las bombas lacrimógenas y la gente pues a dispersarse, a irse. En un momento dado, después de estar allí, no puedo saber exactamente cuánto tiempo, pero un tiempo largo, pues fueron viniendo con las bombas, acercando y a tratar de disolver la manifestación. Es decir, comenzó pues la gente a irse, a buscar, comenzó con la picazón y el ardor en los ojos. Yo mismo me había agachado. A veces en Venezuela la intolerancia no distingue edad. Y en un momento en que levanté la cabeza, es decir, sentí un impacto en el ojo derecho fortísimo que no puedo precisar qué fue lo que me dio. Tenía una cachucha con una visera, los anteojos míos quedaron ahí en el sitio. Había mucha gente alrededor, pero un impacto tanto así que yo, ¿verdad?, me puse la mano y no sabía qué había pasado con mi ojo. ¿Cuál fue su reacción? Y allí inmediatamente yo estaba con dos de mis hijos y algunos otros familiares y sobrinos, rápidamente en una moto que me pusieron a la disposición allí y uno de mis hijos atrás. Fui hasta un ambulatorio de Salud Chacao, donde me hicieron, recibieron con muchísimo cariño, con muchísimo. Y las curas primeras, es decir, 2 punticos en la ceja, de 2 puntos, y el ojo sumamente hinchado y completamente morado, por supuesto. El señor Guinán nos da una lección de vida y para él la reconciliación es el elemento principal para eliminar el odio entre venezolanos. De todo corazón, yo no siento ningún resentimiento. Yo lo que deseo es verdaderamente que nos reconciliemos y nos unamos y volvamos y creamos un país que yo no lo veré, porque ya tengo casi 81 años, pero que los que vienen atrás, lo puedan ver. Estás viendo Rostros del Crimen. El dolor muchas veces trae consigo una herida que carcome la vida. Perdonar es la solución para que el dolor merme y la paz al fin reine. Creo que perdón es un favor que uno se hace a sí mismo.
Yo no le perdono a usted para que usted se sienta mejor. Primero le perdono a usted para que yo me sienta mejor. Porque cuando le tengo rencor, le tengo odio, hay una quemadura por dentro que a mí me hace daño. Decía Shakespeare, ¿no?, en su libro Julio César, que tener rencor es como tomar veneno y esperar que otra persona muera. Y eso es precisamente lo que pasa, que a veces pensamos que al tener rencor, al vengarme a mí, al vengar a esa persona, lo hago sufrir. El que sufro soy yo. Abraham nos cuenta que tiene el don del perdón y eso es importante para rescatar a su familia. Mi hermano se llama Joan Esteban Sánchez. Él fue asesinado hace 2 años aproximadamente. Él es padre de una niña de 13 años ya. Somos 8 hermanos, tenemos a nuestra madre también viva y sí tenía familia, de hecho yo soy su familia y sí tenía familia por tanto de padre como de madre. Un conflicto en su trabajo fue el detonante. Un chamo que trabajaba, una persona normal que trabajaba, hacía sus labores normal y tuvo, como por decirlo de alguna manera, una riña en el trabajo. Yo iba camino a mi trabajo y a mí uno de mis hermanos me llama y me dice que me tengo que devolver. Y yo quería saber por qué me tenía que devolver y me dice, no, porque mataron a tu hermano Joan. ¿Cómo sucedieron los hechos? Él fue asesinado, le dieron varias puñaladas y también lo estaban ahorcando. Creo que fue entre 2 personas, o no sé de dónde sacó la fuerza la persona, pero lo estaban también ahorcando y le entraron a puñaladas, como quien dice. El caso de Abraham Viera es un testimonio 100% libre de rencor. Es muy difícil sobrellevar esta situación, sin embargo nos mantenimos juntos y unidos y así fue como salimos adelante. Ya nosotros hemos perdido a varios familiares y como toda familia es una situación muy difícil, complicada y juntos supimos, seguimos adelante. Pues. La muerte de un familiar ocasiona heridas imposibles de sanar. Fue difícil para mi madre, para nuestros hermanos, pero si te soy honesto, ahí vamos y ya hemos madurado un poco esa situación, pues ya aceptamos lo que pasó en ese caso. En el caso de Joan, su asesino pidió perdón, se vio encerrado en su conciencia. Yo fue el que me encargué de poner la denuncia, estaba como testigo y él me dice en voz baja que lo perdonara. Y yo volteé y le dije que no tenía que perdonarlo, que en tal caso el que tenía que pedirle disculpas era mi mamá y pedirle disculpas a Dios porque yo no soy quien para perdonarlo ni tampoco para juzgarlo. Nunca he sido una persona que ha tenido ese rencor hacia otra persona. La psicóloga y orientadora Franca Trexa vivió el dolor de perder a su hijo. Y desde esa experiencia hoy nos orienta sobre el perdón. Hace 7 años murió asesinado mi único hijo y bueno, por supuesto que es un proceso interno difícil, largo, ¿sabes? Porque yo pienso que la muerte de un hijo no se supera, sino que tú vas como aprendiendo a vivir con lo que te pasó. Franca Trexa es el testimonio de una madre venezolana que se remonta a su propio dolor ante el asesinato de su único hijo. Cuando tú no perdonas, te cuesta mucho seguir adelante. El perdón lo que te permite es continuar la vida desde más libertad, sin sentir que estás cargando un saco con ladrillos. ¿Sabes? Cuando tú tienes heridas, cuando tú tienes rabia adentro, cuando tú lo que quieres es vengarte, pues evidentemente le estás quitando energía vital a tu existencia porque te cuesta mucho avanzar, te cuesta mucho tener un proyecto de vida más sano. En este caso, Franca resalta que la venganza estanca a la sociedad. Por tal, no existe progreso. Cuando tú tienes una sociedad que se maneja desde el ojo por ojo, diente por diente, ¿sabes? Lo que nosotros los psicólogos llamamos la ley del talión, la venganza, no crecemos, no evolucionamos. Y es absolutamente necesario pasar por un proceso donde tú puedas entender que hay otras maneras de seguir viviendo a pesar de las pérdidas, ¿no? Del dolor, especialmente lo que nos ha tocado vivir después de un homicidio.
Entonces, yo lo que les diría a la gente, mira, desde la venganza, esa no es la salida. O sea, vengarse no te aporta, no te suma. ¿Qué te suma? En lo que te hace evolucionar como persona, lo que te hace ver las cosas de manera diferente, lo que te permite trascender y evolucionar como persona, ¿sabes? Entonces, en mi caso, fíjate que yo sentí que a mí me faltaba algo, obviamente no solo me falta mi hijo, pero yo sentí que yo tenía que hacer algo más y entonces cuando surge la iniciativa de crear una fundación. A partir de la muerte de su hijo, Franca Tresa creó una fundación sin fines de lucro, Fundayani, donde promueve los valores de paz y convivencia. Fundayani es una fundación sin fines de lucro que trabaja por el derecho a una vida libre de violencia. ¿Okay? Básicamente, Fundayani el trabajo nuestro es psicoeducativo. ¿Qué quiere decir eso? Se presta atención psicológica a las víctimas, evidentemente que como yo han perdido seres queridos o han tenido otro tipo de situaciones violentas, y además es un entrenamiento en la mente de las personas. Entonces, en tanto en cuanto nosotros los adultos asumamos la responsabilidad de nuestras emociones, vamos a educar a nuestros hijos de una manera diferente y vamos a tener una sociedad distinta, ¿sabes? Entonces, lo abordas de distintos ángulos. Pueden escribirnos a nuestro correo fundayani@gmail.com y bueno, básicamente nos escriben por correo y nos contactan. Desde el dolor más profundo, hoy nos hablan sobre sus victimarios. De mi parte sí, yo sí lo perdoné. De mi madre no creo que tampoco haya rencor, más no sé decirte toda mi familia si lo haya perdonado. Siempre va a haber como ese pique, pero de mi parte nunca sentí rencor hacia esa persona. Sí sentí molestia en algún momento de la situación, pero nunca un rencor hacia esa persona. El perdón, cuando ya tú llegas a la fase del perdón, evidentemente superaste muchas cosas internas, o sea, es un proceso interno, porque es que perdonar no es fácil. Tienes que, evidentemente, hacer un proceso interno, de crecimiento interno, de empezar a ver a ese otro con más compasión, con más empatía, porque fíjate, si nosotros enjuiciamos al otro, evidentemente que es muy difícil perdonar. Yo pienso que perdonar no es una decisión, sino que es un don y que muchas personas la tienen, ¿no? Estás viendo Rostros del Crimen. El ser humano debería fundamentar su vida en el amor y la reconciliación. ¿Qué factores nos han llevado a no reconocernos como hermanos? Hay factores específicos que lamentablemente nos han llevado a no reconocernos como seres humanos. Primero, una educación que se ha desmoronado. Segundo, una familia que se ha prácticamente instaurado en el silencio. Una familia olvidada, donde nosotros queremos todo fácil. Los factores son la discriminación de clases, la cultura de antivalores, un sistema judicial corrompido, un sistema penitenciario sin control, una educación accidentada, un núcleo familiar atropellado. Creo que todos estos ingredientes hacen que el valor a la vida se contraponga y comencemos a tener un culto hacia la muerte. El venezolano hoy ha dejado de reconocerse en valores de coexistencia y a veces vivimos como islas, donde vamos sumando habitantes que se parezcan en pensamiento y acción. Si alguien deja de parecerse a nosotros, lo excluimos. Ese es el valor de la vida hoy en Venezuela. ¿Es acaso nuestro país una sociedad de desdicha? No te diría que Venezuela es una sociedad de desdichados. Evidentemente es una sociedad que le ha tocado vivir muchos duelos, muchas pérdidas, ¿sabes? No solo por muerte, sino por la cantidad de homicidios diarios que tenemos en nuestro país, sino además la cantidad de
de gente que se va del país, de jóvenes que tienen que buscar un futuro en otro país. Entonces, claro, de repente vemos una Venezuela que está un poco decaída por la cantidad de separaciones por distintas causas. Entonces, evidentemente, eso impacta en la parte emocional de nosotros los venezolanos. Somos responsables de la violencia, que hay una violencia dentro de nosotros. Cada uno de nosotros es rostro de Venezuela. Mi agresividad con una persona, mi palabra que no es amable, mi insulto hacia otra persona es causa de la violencia, escala la violencia que hay en Venezuela. Esta es la historia, la de Jonathan, de cómo un joven ofendido quiere construir un país distinto y por eso perdona al agresor de su hermano. Eso fue algo que vivimos nosotros hace 6, 7 años atrás. Suena el teléfono, yo no vivía aquí en ese momento, yo vivía fuera del estado. Mi hermano suena el teléfono, que me llama mi hermana que me dice, a nuestro hermano lo acaban de balacear. Wow, mi primera impresión fue que pensé fue lo malo. Todo lo malo se me vino encima, todo se me vino en la mente. Y para mí fue bastante como que sublime saber que oye, mi hermano lo acaban de balacear y está entre la vida y la muerte. ¿Cómo se dieron los hechos? Iban a robar su moto. Él no quiso dar que lo robaran, entonces en el forcejeo con el muchacho le dio 8 disparos de quemarropa. En el cual, bueno, cosa de Dios, como yo siempre digo, pues, él pudo levantarse y trató de seguir forcejeando con el muchacho, pero las piernas no le dieron más. Y él quiso rematarlo en el piso, pero no pudo en el momento porque se tuvo que ir a la fuga. Pues. Era plena luz del día y fue bastante, fue duro pues, en ese momento. Y como pudo, se levantó y levantó la moto. Se levantó y agarró la moto porque no se llevaron la moto y se montó en la moto y se fue. ¿A dónde recurrió? Cuando llegó a La Vega sí ya no le daba más, a la Redoma de la India no le daba más el cuerpo y se consiguió un compañero de la línea y él le dice, oye hermano, me acaban de balacear y él no le creía. Mi hermano tuvo que abrir la chaqueta, cuando se abrió la chaqueta, que lo ve ya casi con los pocos impactos de bala encima, decidieron llevarlo a la Vista Alegre. En este caso, Billy batalló entre la vida y la muerte. Finalmente vivió y ahora vive con la desconfianza. Él ahorita tiene un poco maltratado su estómago, pero bueno, ya gracias a Dios él ha estado psicológicamente, mira, yo creo que por lo menos ha cambiado un poco más, pues, o sea, se cuida más, pero sí tiene como que aquella cosa de que el hermano perdió su vida, pues. Ver a su hermano Billy al borde de la muerte despertó en Jonathan sentimientos negativos. Sin embargo, supo que a través del perdón encontraría el impulso para convertirse en el mensajero de la reconciliación. Hoy por hoy, bueno, gracias a Dios mi hermano tiene salud, pues, por lo menos, y quedó algo de que nos ha dado una enseñanza, pues. A raíz de esto, tuve labor social, estoy haciendo labor social, trabajo con una fundación que se llama Caracami Convive, que promueve no la violencia. Con ellos también tuve la oportunidad de también curar un poquito más las heridas, no caer en ese, como quien dice, en ese ámbito vicioso de la venganza o tomar represión, no. El caso de Jonathan es un buen ejemplo de lo que llaman justicia restaurativa, donde ofendidos y ofensores pueden llegar a acuerdos. Me he sentido bien porque a raíz de eso, bueno, he logrado incluir muchos chamos en la sociedad que han agarrado la mala vida y bueno, con ellos he aprendido bastante, pues, he aprendido bastante en esto. De ese, como quien dice, ese trago amargo que te deja la vida. Estás viendo Rostros del Crimen. La
ausencia causada por la violencia es un dolor imborrable. Aunque exista perdón, en nuestro corazón siempre vamos a recordar a aquellas personas que amamos. Arnaldo Albornoz. Ajá, Venezuela, y seguimos con más de la bomba y estamos viendo imágenes. Este es el pequeño Arnaldito, ¿ah? Mira, acabamos de ver con tantas informaciones, señores. Siempre corroborando informaciones. Joven animador de nuestra planta televisiva asesinado el 15 de enero del presente año en el portón de su residencia en Caracas, Caricuao. Donde mi hermano fue víctima de la delincuencia, allí en el sector de la parroquia Caricuao. Eso fue 2:30 de la mañana, él llegando de sus eventos, fue interceptado por delincuentes. No se sabe a ciencia cierta qué fue lo que sucedió. Lo más probable fue que él le dio miedo a entregar el carro o a que le hayan tocado los vidrios. Pues entonces lo que sí se supo es que le dispararon. ¿Okay? Cuando llegamos al vehículo, el vehículo estaba completamente cerrado, pues. No había ni vidrios ni puertas abiertas, pues. ¿Y eso fue en tu casa? Sí, fue en el estacionamiento de la casa de mi mamá. Okay. ¿Arnaldo era el menor? Era el menor de la familia. Sí. Albornoz es un caso motivador para Venezuela porque habla de una familia que se unió aún más en la memoria de un hijo que murió por culpa de la violencia. Esto para nosotros fue lo más fuerte, pues, porque Arnaldo para nosotros era el consentido de la familia, era el alma de la familia, él siempre se ha pasado sonriendo, alegre. Entonces, de verdad que fue duro. Para mi mamá fue un golpe muy duro, porque ya hace 8 años murió mi papá. Ella quedó con él viviendo en el apartamento y bueno, era su acompañante, pues, todos los días. Entonces, para ella, bastante fuerte, como igual para cualquier madre, pues, perder un hijo. Es la historia de cómo el dolor inundó el corazón de toda una familia venezolana y aún así no le dio cabida ni al odio ni al resentimiento. De verdad que digo que hemos caído en una sociedad muy agresiva, donde nunca lo hemos vivido. Años atrás, yo sé que existía la delincuencia, pero no sabía que estaba tan frecuente. Y yo siempre le decía a mi hermano Arnaldo, mira, ¿tú te piensas ir? Y él me decía que no, porque él creía en su país. Él creía que nada le iba a pasar, pues. La familia Albornoz decidió dejar en manos de Dios las consecuencias. Apartó lo que es la rabia y el rencor de sus vidas. Yo no soy nadie, no soy para perdonar, ¿okay? Porque digo que el perdón es un concepto muy, muy grande, muy poderoso. Y lo perdona es Dios. Yo siempre digo a Dios que nos perdone primero nosotros, para después perdonar a los demás. Y yo se lo dejo en manos de Dios, que Dios sea el que los perdone a ellos. Arnaldo sigue presente en el corazón de sus familiares. Su familia, ante tanto dolor, se refugió en el perdón. Yo siempre en las noches hablo con él, sé que él me está escuchando. Le digo sobre el perdón, le digo que me perdone por no haber sido un hermano tan allegado, más allegado a él. Pues nos queríamos y todo, pero nunca... Yo tenía mis responsabilidades como él tenía las suyas, ¿ok? Y no compartíamos el día a día. Él era un chamo soltero, trabajador, responsable, andaba en su trabajo, pues, en su vida. Pues. De verdad que... Pero siempre el amor fue el mismo, siempre. Y yo le pido perdón a él por no haber compartido con él más de lo que yo hubiese querido.
Y ahora que él no está, bueno, uno dice, ¿por qué tengo que esperar el momento de que no está alguien para decirle, perdóname por esto, perdóname por lo demás? El perdón de Wilfredo Albornoz es la historia de la lógica no violenta. Es como alguien va tras la búsqueda de la aplicación de justicia, sin renunciar a su nobleza humana. Yo que he estado asistiendo a la fiscalía, CSPC, por cuestiones de papeles, por saber qué ha pasado, me dicen que, y los veo pues todo el tiempo que están trabajando fuertemente, no han dado con los culpables. Bueno, pero yo digo que ya eso queda en manos de Dios. No tengo sentimiento, ni rencor, ni rabia, de verdad que no tengo. Por eso mismo busco fortaleza en Dios, porque no soy nadie para juzgar, no soy nadie. Confiar en Dios te da esa fortaleza y ese saber de que no estás solo, que siempre te están apoyando, que siempre van a llegar a tu vida las personas adecuadas, y te da como una nueva luz para tú continuar, para ver las cosas de manera diferente, ¿sabes? Entonces yo pienso que sí, mira, que orar, meditar, hacer silencio interno te da otras herramientas internas para tú continuar. El mensaje de Jesús va más allá de solamente los círculos cristianos. El mensaje de Jesús es esperanza para todo el mundo. Y yo creo que cualquiera que lo escucha, pues asume esa responsabilidad. Lo nuestro es tener la esperanza que podemos superar las barreras, pero eso comienza con cada uno de nosotros. El perdón no es una teoría, el perdón es real, porque hay un Cocal que perdona, hay un Víctor que perdona, hay un Juan que perdona. Eso es lo que hace que el perdón no sea una palabra hueca, que no sea una teoría, es una realidad, porque hay personas que perdonan, que crean en crear una sociedad nueva. En la medida en que tú tienes un pensamiento que apunta más hacia ideas positivas, hacia mirar al otro con otros lentes, y a que tú tienes la libertad y el poder de volver a elegir. ¿Qué es lo que tú vuelves a elegir? ¿Cómo te veo? ¿Cómo no te voy a juzgar? Sencillamente voy a tratar de ser más compasiva contigo, de entender tus realidades, y desde ese lugar yo me vinculo diferente y vamos creando una sociedad distinta. Tengo el problema con mi hija, tiene 13 años, me está dando mucho miedo al salir, el que yo llegue tarde, el que la mamá salga, el que salgamos y estemos muy tarde por la calle. Ya estamos como que asumiendo esa parte como que vámonos temprano porque queda esto como el lejano oeste, y de verdad que eso, yo quisiera que eso cambiara, de verdad. Porque este no es el país que yo quiero que mis hijos conozcan, de verdad. Uno creció compartiendo todos los días, estando en la calle, sin miedo a nada, y ahorita vivimos con miedo, vivimos con miedo. Estás viendo Rostros del Crimen. La sociedad del perdón se construye saliendo del odio para abrirse a la reconciliación. Nuestros periodistas debaten sobre el significado que logra obtener para una sociedad el perdón. Yo considero que el perdón es una decisión, y es además una decisión muy personal y hasta egoísta, porque uno no se reconcilia solamente con el adversario, sino que se reconcilia con uno mismo. Creo que el perdón es un acto hasta liberador. Creo que el perdón es de sabios. Y aquí voy a citar una frase del Dalai Lama, que dice: si no perdonas por amor, perdona por egoísmo, por tu propio bienestar. Fíjate, yo coincido contigo básicamente, ¿no? Difiero en el sentido de que no hay reconciliación forzosamente con el agresor.
El perdón es un ejercicio eminentemente espiritual y habla de la capacidad para estar por encima del odio y la sed de venganza. Y en ese sentido es provechoso de manera individual. No implica al agresor. Tú no tienes por qué reconciliarte con el agresor, pero sí reconciliarte contigo mismo. Lo que te compete con el agresor es estar por encima del odio y la venganza que te genera. Comparto plenamente cada una de sus opiniones porque ciertamente el perdón es personal. Es algo que primero tienes que reconocerte como persona. Llegas a un punto de discernimiento y de entendimiento tal que eres capaz de borrar cosas malas del pasado, malos recuerdos, sufrimiento, para poder vivir y poder avanzar. Sí, afortunadamente he practicado el perdón. Considero que he tenido la facultad para perdonar. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil, pero creo que todos tenemos la capacidad de. El perdón es básicamente un sentimiento y como sentimiento se construye. El amor no nace, por ejemplo, de la noche a la mañana. El perdón tampoco. El perdón es un proceso que se va construyendo básicamente como un acto de amor, porque es un sentimiento. ¿Qué beneficios genera el perdón? Te permite ser más fluido, te permite, fíjate, el perdonar te libera, te da libertad para tú poder confiar otra vez en las personas, para tú poder amar otra vez, para tú poder en un momento dado entender que la vida continúa y que continúa de una manera sana, ¿sabes? Entonces es como si te quitaras un peso de encima. No se trata de culparnos los unos a los otros. Se trata sencillamente de darnos cuenta que algo está ocurriendo, vamos a una dirección equivocada y podemos dar un giro y volver a reconstruirnos como sociedad. Las historias que presentamos representan el reflejo de cómo el perdón puede generar una sociedad distinta. Nuestros invitados animan a Venezuela a sembrar tolerancia, respeto y la sana convivencia para lograr la ansiada paz que todos buscamos. Yo lo que les puedo decir que hay 3 factores que nos están afectando ahorita, que para mí son muy importantes, que es el egoísmo, es la envidia y es el rencor. Yo creo que para mí esos 3 factores tenemos que eliminarlos en nuestras vidas. ¿Okay? ¿Qué consejos les doy? Unámonos nuevamente como Venezuela, como éramos antes, de verdad. Una sonrisa siempre adelante, una cordialidad. Eso es lo que yo le pido a Venezuela. Unión, nuevamente unión. A los venezolanos les digo que a pesar de la difícil situación, debemos estar unidos, trabajar juntos. Por muy difícil que sea la situación, siempre va a haber una mano amiga, alguien que te ayude, alguien que te pueda abrir las puertas. Y lo que le digo a Venezuela es que tenga un optimismo de que las cosas van a mejorar y que no hacemos nada atacando con violencia, sino la idea es tratar de buscar una solución. El conflicto no es con un arma, con una pistola o con un cuchillo, sino son diferencias y que entre las personas se pueden, a pesar de esas diferencias, se pueden mejorar a través de la palabra. Todos podemos crear este cambio en la sociedad, porque este es un mal de la sociedad también, pues. Este es un mal que no viene solamente de la persona, de la moral, es de la sociedad. Ya es como que se inculca en nosotros, es cultural. Y para poder hacer un cambio total tiene que ser cultural. Dejemos todo tipo de odio, de reconcomio, de resentimiento a un lado y tratemos verdaderamente de volver a ser un país unido y en que todos nos ayudemos y colaboremos unos con los otros, haya justicia de verdad, en todo sentido. En todo sentido, no solamente la justicia hacia los que han hecho, no, justicia de verdad hacia justamente en el trabajo y en todo, pues. El perdón es el inicio para que un corazón esté abierto al amor. Los periodistas de Rostros del Crimen comparten sus conclusiones con toda Venezuela. Creo que una de las soluciones de la delincuencia
y para muchos otros problemas que estamos viviendo, transita por el perdón y la reconciliación. Cuando el problema de la criminalidad deje de ser un punto de honor en la política venezolana para un bando y para el otro, y entiendan que la reconciliación, el perdón y la unión es el primer paso para acabar con este problema, en ese momento la criminalidad dejará de tener fuerza para comenzar a debilitarse. Aquí tenemos que entender que en este mundo cabemos todos, unos y otros, y que lo que hagas tú es tan importante como lo que yo haga. Si tú y yo nos tomamos de la mano, nos reconocemos como seres humanos y no atacamos el uno al otro, creo que así vamos a crecer como sociedad. Muchos dicen que el no perdonar es estar en el fango, es como estar en el Guaire, en el putrefacto río Guaire de Caracas, y salir limpios de conciencia. Eso es el perdón. Cuando la violencia nos marca, la reacción más lógica es ir en contra de quien nos hizo el daño. Cada vez que pensamos en injusticia o en venganza, ese dolor se incrementa, convirtiéndonos la vida en una constante pesadilla. El perdón es el camino más propicio para sanar. Eso no quiere decir que uno abandone la búsqueda de justicia o deje de hacer valer sus derechos. El perdón es el camino para la paz, un estado anhelado y hoy más que nunca necesario. Hashtag RostrosDLC, nuestra etiqueta es en redes sociales. Nuestras cuentas en Instagram y Twitter es la misma, @RostrosDLC. Mi cuenta personal en Twitter es @LuisOlavarrieta y en Instagram OlavarrietaLuis, la cuenta de nuestro canal. En todas sus plataformas digitales es @Tele20TV. Nos vemos la próxima semana, Venezuela, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso. Valeria Áñez.